Soy Efraín, y durante casi 20 años, mi trabajo fue el de guardaparques en la Reserva Nacional, justo donde el altiplano se besa con las primeras cumbres. He visto nevadas que te congelan el alma, pumas que te miran sin parpadear, y llamas que parecen flotar sobre el Ichu seco. Te puedo contar historias de duendes de mina y aparecidos en las apachetas, y siempre lo haré con un trago en la mano y una sonrisa, porque la gente en estas tierras teje leyendas con la misma facilidad con la que masca coca. Pero lo que te voy a narrar ahora, eso me dejó sin risa y con un frío que no venía de la montaña. Es la historia de don Evaristo, un hombre de 80 años, tan seco como la paja brava, que vivía en una pequeña choza a unas horas de caminata de mi puesto, cuidando su pequeño rebaño. Siempre fui un hombre de lo concreto. Las rocas son rocas, el aire es aire, y si algo desaparece, es porque un zorro se lo llevó. Pero el aire en la puna tiene algo. A 4000 metros de altura, el silencio es tan grande que casi puedes oír tus propios latidos. Y cuando ese silencio se rompe, el sonido te perfora el tímpano. Todo empezó la última semana de marzo. La temporada de lluvias se había retirado, dejando el suelo mojado y el cielo tan limpio que las estrellas parecían trozos de hielo colgados muy cerca. Subí a ver a don Evaristo por una queja de que alguien le estaba robando un par de ovejas. Llegué a su choza al atardecer. El olor a bosta quemada y quinoa cocida era reconfortante. Él estaba sentado afuera, fumando un cigarrillo. La diferencia es que no me miró con su habitual mal humor. Sus ojos, normalmente chispeantes, estaban fijos en algo invisible sobre el horizonte. «Buenas tardes, don Evaristo. Vengo por lo de las ovejas». Me tomó un buen minuto para que me respondiera. «Ya no importa, Efraín». «¿Cómo que no importa? 2 ovejas son el sustento. Le digo a la policía de la reserva que desista». Él giró la cabeza lentamente. Tenía la piel más pálida de lo normal y me recordó a la arcilla que queda bajo la escarcha. «No fueron los ladrones de siempre», dijo, y su voz era apenas un susurro que el viento intentaba llevarse. «Fue otra cosa». Me senté a su lado, intentando sonar tranquilo, aunque algo en su quietud me estaba poniendo los nervios de punta. El ambiente olía a tierra y a humo, pero también percibí, muy sutilmente, ese dejo metálico que mencionas, como si alguien hubiera estado soldando cobre muy cerca. Lo ignoré. «Cuénteme, don Evaristo, ¿qué vio?» Me contó que esa noche, la anterior a mi visita, se despertó por un zumbido. No era el viento, no era un avión, era un zumbido denso, vibrante, que parecía entrar por los oídos y rebotar dentro del cráneo. Salió. El cielo estaba completamente negro, pero justo encima de su corral había una luz. No una linterna, ni la de un coche. Era una luz silenciosa, de un color azul verdoso que se sentía frío, que no iluminaba, sino que consumía la oscuridad a su alrededor. Era como si alguien hubiera puesto un pedazo de sol justo encima de mi techo, dijo él, frotándose las manos secas. Me quedé quieto. No de miedo, sino de pasmo. Y luego, lo peor. La luz comenzó a descender. Vi la forma, susurró. Era grande, más grande que mi choza, y se movía sin hacer un solo ruido de viento o motor. Solo el zumbido, Efraín. El zumbido constante. En ese momento, se levantó la manga de su camisa de lana. En su antebrazo, que era hueso puro, había una marca. No era una herida. Eran 3 puntos diminutos, perfectamente alineados, de un color púrpura casi negro. Parecían hechos con una aguja increíblemente fina. «Me duele aquí», me dijo, señalando la marca. «Y la cabeza me da vueltas. Recuerdo la luz, el zumbido. Y luego, frío. Un frío que no era de la puna. Era un frío que te entra por los huesos y te apaga el alma». Me quedé mirando la marca. Un pinchazo, tal vez. Un bicho raro de la altura. Intenté convencerme. «Don Evaristo, tal vez un insecto, una araña,
Él me cortó con una mirada de compasión. Yo conozco a todos los bichos de estas pampas, Efraín. Esto no es de un bicho. Me confesó algo que me heló la sangre. Dijo que se despertó al amanecer, tirado en el suelo, junto a su puerta. Su poncho estaba rasgado, y su reloj de pulsera, que había heredado de su padre y que siempre funcionaba, estaba detenido. Exactamente a la 1:47 de la mañana. ¿Qué pasó en ese tiempo?, le pregunté. Él se llevó las manos a la cabeza. No lo sé. Es como un hueco en mi mente, un vacío. Solo sé que en el instante en que me desperté, el zumbido se fue y el silencio de la montaña volvió, pesado, como si se hubiera tragado todo. Revisé el corral. No había huellas de puma ni de zorro, pero había algo. Una línea de pasto aplastado y tierra removida que comenzaba justo en el centro del corral y se dirigía hacia el sur, como si algo grande y pesado hubiera sido arrastrado. Y en el centro, donde supuestamente había estado la nave, el pasto estaba amarillento, como si una fuente de calor intensa lo hubiera quemado desde arriba, sin dejar ceniza. Nos fuimos en silencio, don Evaristo y yo, hasta la puerta de la choza. La oscuridad de la puna se había tragado la luz restante. Me despedí y empecé mi regreso. Pero mientras caminaba, noté algo más que me hizo detenerme en seco. Mis pasos, que normalmente crujían en el suelo seco, sonaban amortiguados. Había una quietud antinatural. El viento había cesado por completo, y lo que es más extraño para la puna, no había perros ladrando. En el altiplano siempre hay perros. Me giré hacia la choza de don Evaristo y vi, a lo lejos, un débil resplandor azul verdoso que se levantaba detrás de las lomas. Por un momento, creí oír de nuevo el zumbido. Pero no. Era el silencio. Un silencio tan absoluto que era aterrador y que ahora, en lugar de sonar a paz, sonaba a observación. Apagué mi linterna y esperé. 10 minutos, quizás. La luz siguió allí, quieta, fría, y yo me sentí desnudo, desprotegido, bajo un cielo demasiado grande y demasiado cerca. No volví. No le grité a don Evaristo. Simplemente corrí, y no me detuve hasta que el ladrido normal de mis propios perros, cerca de mi puesto, me devolvió a la realidad. Al día siguiente, cuando volví a buscar a don Evaristo, él ya no estaba. Sus ovejas pastaban tranquilas, pero la choza estaba vacía. No se llevó nada. Su poncho de lana estaba doblado, su vieja radio sobre la mesa. Solo la puerta abierta, mirando hacia el sur, hacia la cordillera. Lo busqué durante una semana con mis compañeros. No encontramos ni una sola huella, ni un rastro de dónde pudo haber ido un hombre que no se movía a más de 100 metros de su casa. Su reloj detenido a la 1:47 de la mañana se quedó en mi escritorio. Y hasta el día de hoy, a veces lo miro, y el olor a tierra mojada de mi oficina parece mezclarse con ese maldito y frío olor a metal. Y me pregunto si don Evaristo fue a buscar a sus ovejas, o si simplemente se fue con otra cosa. Hola a todos. Para los que siguen el canal, saben que he pasado casi toda mi vida entre bosques, montañas y la soledad. Las historias que narro son casi siempre de lo que se arrastra o lo que camina, de lo que pertenece a la tierra. Pero hoy, quiero desviarme un poco y hablar de lo que bajó del cielo. Esto no me pasó a mí. Le pasó a un tío de mi madre, a quien llamaré don Sergio. Él fue arriero en Chile por muchos años, en la zona de la cordillera de los Andes, cerca de Santiago, específicamente en el Cajón del Maipo. Los que conocen ese lugar saben que es pura roca, río y silencio. Valles profundos donde el único sonido es el viento o el tronar de las avalanchas. Esta historia ocurrió a principios de los años 80, en pleno invierno. Don Sergio y su compañero, un tipo callado y fuerte que apodaban El Cóndor, estaban a cargo de un puesto de invernada. Era una caseta de piedra y madera, más o menos a unos 3.000 metros de altura, donde cuidaban un grupo de ganado que no podían bajar a tiempo.
Imaginen la escena. Nieve hasta la cintura, el frío que quema los pulmones y la única luz, la de una lámpara de parafina y el cielo lleno de estrellas que en la cordillera parecen al alcance de la mano. Habían pasado semanas con la misma rutina. De día, picar hielo y asegurarse de que los animales tuvieran algo de pasto seco. De noche, mate, un poco de vino tinto y escuchar la radio a pilas, buscando alguna emisora de Santiago que les llegara entre la estática. La noche que les voy a contar era una de esas noches perfectamente despejadas. Don Sergio había salido un momento de la caseta, cerca de la medianoche, porque le dio un ataque de tos y necesitaba el aire helado para calmarlo. Mientras tosía, miró hacia el sur, hacia la parte más inhóspita del valle, donde solo había picos nevados, y entonces lo vio. La primera vez, pensó que eran los focos de algún helicóptero de rescate o de la minería. Era una luz, pero no una luz normal. No titilaba como un avión, ni barría como un reflector. Era una esfera de luz fija, de un color naranja pálido, casi dorado, y estaba suspendida, absolutamente inmóvil, y lo más escalofriante, silenciosa. Don Sergio se quedó quieto, con el aliento atrapado en el pecho, la tos completamente olvidada. No se movía, no hacía ruido, solo flotaba a una altura que parecía ridículamente baja para un objeto tan grande. Él calcula que era del tamaño de la caseta. Abrió la puerta de la cabaña despacio. «Cóndor, Cóndor, despierta», susurró, y el otro hombre, que dormía vestido, se levantó de golpe. «¿Qué pasa, viejo? ¿El puma?», preguntó el Cóndor, agarrando el rifle que siempre tenían a mano. «Número afuera, mira». El Cóndor salió, miró y se quedó tan petrificado como don Sergio. El aire se sentía cargado, denso, como antes de una tormenta eléctrica. Pero no había viento, ni nubes, solo ese cielo inmenso y la luz. Mientras miraban, la esfera de luz comenzó a descender. Lentamente. Tan lentamente que tardó, según don Sergio, unos 10 minutos en posarse sobre una pequeña meseta rocosa, a no más de 300 metros de su puesto. Cuando tocó el suelo, o casi, la luz se atenuó, volviéndose un gris metálico opaco. Podían distinguir su forma redonda. El Cóndor, que era un hombre de pocas pulgas, empezó a murmurar oraciones. La cosa no terminó ahí. Después de unos minutos, un hilo de niebla blanquecina, casi azulada, empezó a salir de la parte inferior del objeto. Era una niebla que no se elevaba, sino que se arrastraba por la nieve hacia el puesto de los arrieros. El miedo le pegó un puñetazo a don Sergio en el estómago. Sabía que debían huir, pero la nieve era demasiado profunda y el ganado estaba cerca. La niebla los envolvió antes de que pudieran decidir qué hacer. No olía a nada, no quemaba, pero era fría, helada y tan espesa que a 1 metro de distancia ya no se veía la luz de la esfera, ni la caseta. Y fue entonces cuando empezaron a escuchar pasos ligeros, rítmicos, moviéndose en la nieve, acercándose. «¡Adentro! ¡Rápido!», gritó don Sergio, y empujó al Cóndor de vuelta a la caseta, atrancando la puerta con una barra de hierro. Se quedaron pegados a la rendija de la pequeña ventana, mirando la neblina. En un momento, justo delante de la ventana, a escasos metros, una figura atravesó la neblina. Don Sergio me lo describió así. No era alto, tal vez 1,5 metros. Era delgado, anormalmente delgado, con una cabeza grande y ovalada. Estaba cubierto por lo que parecía ser un traje liso, de un solo color, gris oscuro. Pero lo que lo congeló por completo fueron los ojos. Ojos grandes, negros, brillantes, sin párpados ni pupilas distinguibles, que parecían absorber la escasa luz de la luna. La criatura se detuvo. Pareció inspeccionar el lugar, moviendo la cabeza con una lentitud antinatural. Don Sergio y el Cóndor se pegaron a la pared, incapaces de emitir un sonido. Pero la criatura siguió su camino.
Pasó de largo la cabaña y se dirigió a la zona donde estaban los animales. Se escuchó un mugido ahogado, de terror puro. Y luego, silencio. Lo último que recuerda don Sergio es el frío intenso y un zumbido sordo que parecía venir de dentro de su cabeza, no del exterior. Cuando despertó, la luz de la mañana entraba por la ventana. El cóndor estaba tirado en el suelo, gimiendo. La barra de hierro seguía en la puerta. Se levantaron, con el cuerpo dolorido, la garganta seca y una sensación de pérdida de tiempo. Era de día, pero ellos recordaban haberse acostado no hacía más de unas horas. Salieron. El aire estaba limpio, el cielo azul. El objeto no estaba. No había rastro de la niebla. Pero lo que sí había eran huellas perfectamente circulares en la nieve donde se había posado la esfera. Y lo peor, el ganado. Una docena de ovejas y una de las vaquillonas más sanas habían desaparecido por completo. No había rastros de lucha, ni sangre, ni huellas que se alejaran. Simplemente no estaban. Los animales restantes estaban agrupados, temblando, y con los ojos inyectados de sangre. Parecía que habían visto al mismísimo diablo. Don Sergio no supo cuánto tiempo había pasado en realidad, ni qué ocurrió cuando el ser se acercó al puesto. Nunca habló de un missing time como tal, pero la sensación de haber perdido horas de la noche, más la desaparición del ganado, siempre lo dejó convencido. Él y el cóndor se durmieron de una manera que no era natural. Ellos bajaron de la montaña 2 días después, sin poder dormir, dejando el ganado restante al cuidado de la soledad y la nieve. Don Sergio juró que nunca volvería a pasar un invierno en la alta cordillera. No le tenía miedo al frío, ni al puma, ni a las tormentas, pero le aterrorizaba esa luz silenciosa y esos ojos negros que lo habían mirado sin verlo. Y esa, damas y caballeros, es una de las tantas cosas que la cordillera de los Andes esconde. Mi nombre es Daniel, y aunque ahora vivo en la Ciudad de México, mi corazón y mis raíces están en las faldas del volcán. Crecí en un pequeño pueblo cerca del llamado Paso de Cortés, el collado entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Es un lugar hermoso pero salvaje, donde el aire te corta la piel y el clima cambia en un instante. Durante mi adolescencia, la actividad del Popo era constante. No pasaba una semana sin que viéramos alguna fumarola, o, lo que es más interesante para tu canal, sin que viéramos las luces. Todos los locales sabíamos de las luces. Discos plateados, esferas rojas, o simplemente puntos brillantes que subían y bajaban del cráter a velocidades imposibles. Era parte del paisaje. Pero lo que me pasó a mí no fue un avistamiento a distancia. Fue un encuentro personal, en un lugar donde no debería haber nada más que silencio y nieve. Esto ocurrió en febrero de 2005. Yo tenía 16 años, y me encantaba caminar por los senderos altos, sintiendo el frío en los pulmones. Esa mañana, me aventuré más arriba de lo habitual, cerca de donde la vegetación se rinde ante el hielo permanente. Era un día cristalino. El cielo era de un azul oscuro, casi negro, y la nieve virgen crujía bajo mis botas. Había llegado a una zona conocida por los lugareños como El Abrazo, donde la vista de los 2 volcanes es espectacular. Estaba tomando un descanso, sintiendo el glorioso sol invernal. Fue entonces cuando lo vi. No venía del cráter ni del cielo, sino de un barranco cercano, envuelto en una neblina helada. Era un objeto. No se parecía a nada que hubiera visto antes, ni siquiera a las famosas luces que entraban al Popo. Estaba posado en la nieve, a unos 100 metros de mí, pero lo que me impactó fue su apariencia. Tenía una forma cóncava, como un tazón invertido o un plato hondo. Su superficie no era metálica, parecía hecha de algo así como vidrio esmerilado o hielo pulido.
Emitía una luz blanquecina, muy suave, que se confundía con la nieve circundante. Me quedé petrificado. El objeto no hacía ruido. Lo único que me movía era el instinto de supervivencia que me decía que diera media vuelta y corriera ladera abajo. Pero la curiosidad, esa estúpida curiosidad adolescente, me mantuvo quieto. De repente, la suave luz del objeto se intensificó. No se hizo brillante ni cegadora, sino que se volvió más densa, como si el aire alrededor estuviera vibrando. Y luego, de la parte inferior del objeto, se desplegaron dos figuras. Eran esbeltas, más pequeñas de lo que uno imagina, quizás de mi altura en ese entonces. Llevaban una especie de traje ajustado, de un color oscuro y brillante, que parecía absorber la poca luz que les daba. Sus movimientos eran extrañamente fluidos, como si no estuvieran peleando contra la gravedad ni el hielo. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña. Estas criaturas no miraban a su alrededor. Estaban enfocadas en algo en la nieve. Uno de ellos se agachó y pareció estar manipulando o recogiendo muestras de la nieve y el hielo. Yo no podía respirar. Estaba escondido detrás de una roca, con el corazón latiéndome en las sienes. Recuerdo que el frío desapareció de mis manos. No es que se calentaran, sino que dejaron de sentir el frío por completo. Era una sensación de entumecimiento que no venía de la temperatura exterior. Me quedé viéndolos por un rato que no podría medir. Eran lentos, metódicos. Parecía un trabajo de campo. Justo cuando uno de los seres volteó ligeramente su cabeza en mi dirección, aunque no vi rasgos, sentí su conciencia. El pánico se disparó en mi interior. Supe que me habían detectado. Empecé a deslizarme lentamente hacia atrás, tratando de no hacer ruido en la nieve. Pero fue inútil. El objeto pulsó de nuevo con una luz más intensa y escuché un sonido. No era un motor, ni un zumbido. Era un crujido profundo y resonante, como si un glaciar se estuviera partiendo en dos justo debajo de mí. El sonido me golpeó el pecho y me hizo caer de rodillas. Cuando pude levantar la vista, el objeto y las figuras ya no estaban. No desaparecieron, simplemente se fueron. No hubo despegue ruidoso, solo silencio. La neblina en el barranco se disipó tan rápido como llegó. Bajé la montaña corriendo, tropezando y gritando sin sonido. Cuando llegué a casa, mi madre me preguntó por qué estaba tan pálido. Le dije que casi me perdía en una tormenta repentina. Lo más inquietante es que, cuando me quité la ropa, noté que la suela de mis botas, las que habían pisado aquella nieve, estaban completamente derretidas y deformadas en un patrón extraño, como si hubieran estado expuestas a un calor extremo y enfocado, pero mis pies estaban bien. Años después, volví al lugar con un grupo de excursionistas, tratando de encontrar el sitio exacto. Lo encontré. En ese barranco helado, donde la nieve suele conservarse perfecta, había una sección de roca expuesta, lisa y vitrificada. Como si alguien hubiera usado un soplete gigantesco para fundir la piedra y el hielo a nivel molecular. Sé que no fue una alucinación. Vi lo que vi, y el Paso de Cortés no solo es un lugar de encuentro entre gigantes de piedra, sino también una puerta silenciosa para visitantes que vienen a recolectar algo del corazón de nuestra tierra. Desde ese día, respeto las montañas, y sé que no todos los visitantes que pasan por ese puerto vienen caminando. Mi nombre, prefiero no decirlo. Solo diré que trabajé más de 12 años como guardabosques en la zona montañosa entre Tepoztlán y San Juan Tlacotenco, en México. Lo que voy a contar sucedió en el 2014, y todavía hoy, cuando paso por esa curva en la carretera, siento que algo me observa desde el monte. Era un jueves de lluvia continua. Desde las 4 de la tarde no paraba de llover,
y para las 8 de la noche ya la neblina estaba bajando espesa por la ladera. Ese día me tocaba quedarme en la caseta más alejada, la que casi nadie visita, justo al lado del camino que sube hacia unas antenas abandonadas. Cerca de las 10 de la noche, salía a hacer una ronda rápida, solo para asegurarme de que no hubiera turistas perdidos. Caminé unos metros y escuché un sonido raro. Un zumbido profundo, como cuando vibra una línea de alta tensión, pero más grave. No era eléctrico. Se sentía en el pecho, como si algo enorme estuviera flotando cerca. Seguí avanzando hacia la carretera. Eso fue lo primero extraño. Todas las luciérnagas estaban encendidas al mismo tiempo. No parpadeaban. Era como si alguien hubiera detenido su ciclo natural. De repente escuché un motor acercándose. Un carro viejo. Un Nissan rojo. Lo reconocí al instante porque era de Manuel, un señor de San Juan que siempre manejaba inclinado hacia adelante. Le hice señales con mi linterna. El carro pasó a mi lado, pero Manuel no reaccionó. Estaba sentado en el asiento del conductor, con las manos en el volante, la cabeza un poco inclinada, como dormido con los ojos abiertos. El carro avanzaba lentísimo, casi flotando sobre la carretera. Le grité. Nada. El Nissan siguió hasta desaparecer entre la neblina. Mi piel se puso de punta. Caminé unos metros más. La neblina se iluminó de golpe con una luz blanca, brillante, demasiado perfecta para ser de carro, demasiado silenciosa para ser helicóptero o avión. La luz venía de arriba, pero la neblina no dejaba ver la fuente. Solo iluminaba un círculo enorme sobre el asfalto. Y allí, justo en medio del camino, estaba Manuel, parado, sin su carro. Usaba la misma ropa que llevaba en el vehículo, pero el vehículo ya no estaba. Me quedé inmóvil unos segundos. El zumbido aumentó, vibrando dentro del pecho. Manuel levantó la cabeza despacio, como si lo estuvieran despertando de un trance. Pero no me vio. Ni siquiera me reconoció. Dio un paso hacia la luz. Intenté acercarme, pero en cuanto avancé 2 pasos escuché algo detrás de los árboles. Un movimiento grande, pesado, pero sin romper ramas. Como si algo se desplazara flotando dentro de la neblina. No era un animal del monte. No era humano. Manuel siguió caminando, directo hacia la luz. No parecía consciente. Era como si estuviera obedeciendo una orden silenciosa. Antes de llegar al círculo iluminado, la luz se apagó. Todo quedó en completa oscuridad. El zumbido también se cortó, como si alguien hubiera apagado un interruptor gigante. Grité el nombre de Manuel varias veces. Silencio absoluto. Busqué con la linterna alrededor del camino, entre los árboles, en el barranco. Nada. Como si se lo hubiera tragado la oscuridad. Volví a la caseta para usar la radio, y ahí casi se me paraliza el corazón. El Nissan rojo estaba estacionado frente a mi puerta, como si hubiera estado ahí todo el tiempo. Motor apagado, ventanas cerradas, y dentro, Manuel, despertando, mirándome confundido, preguntando por qué estaba tan agitado. No recordaba nada. Llamé a su hijo para que viniera por él. El hijo me dijo que Manuel llevaba días teniendo ausencias raras, lapsos de minutos donde perdía la memoria. Yo no dije nada. ¿Qué iba a decir? ¿Que lo vi caminar hacia una luz que flotaba sobre el bosque? Un par de semanas después volví al mismo punto de la carretera, ya de día. No sé por qué. Supongo que necesitaba comprobar que no estaba volviéndome loco. No había luces, no había ruidos, pero encontré un círculo perfecto en la tierra, como si todas las hojas se hubieran apartado hacia los bordes. No quemadas, solo desplazadas, de manera perfecta. Desde entonces evito pasar por ahí de noche. A veces, cuando cierro los ojos, todavía escucho ese zumbido dentro del pecho, como si algo quisiera volver a llamarme.
Mi nombre es Francisco. No soy un hombre de uniforme, sino de botas y machete. Crecí trabajando la tierra en las faldas de la cordillera de Talamanca, en Costa Rica. He visto jaguares, he sorteado serpientes venenosas y sé distinguir el sonido de una rama cayendo del sonido de algo que no debería estar en el bosque. La gente en el campo es supersticiosa, lo sé, pero yo me guío por lo que ven mis ojos. Y lo que vimos la familia Montero y yo fue algo que nos robó la paz para siempre. Esto pasó durante la época de más lluvia. Estaba ayudando a don Ramón Montero y a sus 2 hijos en la cosecha de banano, cerca de la frontera con Panamá. La finca de don Ramón es un lugar remoto, metido en la montaña, donde la neblina tropical se pega a la piel como un sudor frío. Una noche, estábamos cenando arroz con frijoles en la cocina abierta. El aire estaba saturado de humedad. Afuera, la única luz venía de un farol de querosene y del aguacero que caía como una cortina de cuentas. De repente, el perro de don Ramón, que es un animal bravísimo y nunca se calla, comenzó a gemir. Un gemido bajo, lastimero, que me puso los pelos de punta. Don Ramón se levantó. Algo pasa. El sultán nunca hace ese ruido. Salimos al portal. La lluvia caía sin tregua, pero el sonido de las gotas de repente no era el mismo. Se había amortiguado, como si hubiera una capa de algodón entre la lluvia y nosotros. Y en medio de esa lluvia suavizada, apareció la luz. No vino del cielo. Apareció justo al final de la trocha que lleva al cafetal, a unos 50 metros de la casa. Era una luz blanca, lechosa, que no se parecía a un foco ni a una linterna. Era difusa, y lo más extraño, venía envuelta en una niebla que se movía a contracorriente del viento. «Es un incendio», dijo don Ramón, pero su voz sonó débil. «No huele a humo, don Ramón», le respondí. El aire olía a tierra mojada, a hojas podridas, y también tenía ese toque, casi imperceptible, de metal quemado que no debería estar ahí. La luz y la niebla avanzaron despacio, muy despacio, hacia la casa. Era una progresión lenta, deliberada. Los hijos de don Ramón, 2 muchachos fuertes, se quedaron inmóviles detrás de él. Cuando la luz estuvo a unos 30 metros, pudimos ver que no era una luz que venía de una fuente, sino la niebla misma que brillaba. La niebla no se dispersaba. Se mantenía en una forma ovalada, perfecta. Y de pronto, el silencio. La lluvia no paró. La veías caer, pero el sonido desapareció. Fue como si la selva se hubiera vuelto sorda. Solo escuchábamos nuestros propios corazones latiendo en el pecho. Don Ramón, con ese valor bruto del hombre de campo, tomó su escopeta de perdigones. «¿Quién anda ahí?», gritó. Su voz salió amortiguada, sin eco, como si la niebla se la hubiera tragado. No hubo respuesta. La niebla brillante se detuvo, y entonces escuchamos el zumbido. No era fuerte, era una vibración muy baja, como si 1.000.000 de abejas estuvieran atrapadas dentro de la niebla. El sonido nos hizo sentir náuseas. Los muchachos comenzaron a retroceder. Y don Ramón, que no es hombre de rendirse, dio un paso adelante. Apuntó la escopeta. «¡Váyanse!», gritó. En el mismo instante en que gritó, la niebla brillante se expandió en un flash de luz azul pálida. Fue tan intenso que tuve que cerrar los ojos. Cuando los abrí, mi visión estaba llena de manchas flotantes, y la niebla se había ido. La lluvia volvió a sonar con fuerza. El sultán ladró furiosamente un par de veces y luego se calló. Todo había vuelto a la normalidad, excepto por el temblor que sentía en las rodillas. «Se fueron», dije, sintiendo el aire volver a mis pulmones. Don Ramón bajó la escopeta. Estaba cubierto de sudor, a pesar del frío. ¿Vieron eso? ¿Qué fue eso? Pero mientras yo intentaba dar alguna explicación tonta, notamos que faltaba alguien. Faltaba uno de los hijos,
David. Gritamos su nombre. Nada. Su plato de comida estaba a medio terminar. Su linterna estaba tirada en la tierra mojada. Don Ramón y el otro hijo corrimos hacia donde había estado la niebla. Buscamos durante 1 hora con las linternas en el barrizal. No encontramos huellas frescas, nada, excepto la tierra batida por la lluvia. Al amanecer, la desesperación era total. Don Ramón quería ir al pueblo a buscar ayuda, pero estábamos a más de 3 horas a pie. Y entonces, lo encontramos. David. Estaba sentado bajo un platanero, a pocos metros de donde había estado la luz, temblando incontrolablemente, empapado, con la mirada perdida. Su ropa estaba rasgada en el hombro, como si lo hubieran agarrado con brusquedad. «¡David!», gritó su padre abrazándolo. Lo llevamos adentro. Tenía una fiebre altísima. Estaba delirando, hablando de manos frías y de techos que se movían. Cuando la fiebre bajó, le preguntamos qué pasó. Él no recordaba haber salido de la casa. Solo recordaba el grito de su padre y de repente estar flotando. Había una luz, susurró. No era de día. Una luz muy blanca y sentía un dolor aquí. Se tocó la parte posterior de la cabeza. Y ahí estaba, justo donde el cuello se une al cráneo, en la base del cabello, había un área raspada y en el centro, los 3 puntos. 3 pinchazos minúsculos, alineados, idénticos a los que escuché que le pasaron al capataz de la Patagonia. Don Ramón no fue a la policía. Se quedó callado. Sabía que nadie le creería, pero él y sus hijos empacaron todo. Al mes siguiente, vendió la finca por menos de la mitad de lo que valía. La familia Montero se fue de Talamanca. Yo me quedé un par de días para ayudar a desmantelar lo que quedaba. Y en la pared del cuarto de David, encontré algo que no estaba antes. Escrito con lápiz, garabateado con fuerza, como si la mano no fuera la suya. Decía, no regresen, les falta algo. Y créanme, cada vez que veo una niebla que no se mueve con el viento, mi corazón se encoge. Yo nací y crecí en Bonao, pero por más de 15 años trabajé como vigilante nocturno, en una finca ubicada entre Los Quemados y Caribe, casi llegando a una zona donde el monte se sienta pesado, de esos lugares donde la humedad nunca baja y donde hasta los perros se niegan a entrar. Siempre he creído que la oscuridad del campo tiene su propio carácter, pero lo que viví entre el 2017 y el 2019 me hizo entender que hay noches que no son simplemente oscuras, son otra cosa. No sé si esto que voy a contar sirva para prevenir a alguien o simplemente para sacarme este peso del pecho, pero todavía hoy, al pasar por esos caminos después de las 11 de la noche, siento como si la tierra estuviera viva y respirando, observando cada paso. Fue una noche de septiembre, como a las 10 de la noche, cuando vi la primera luz. Llovía a lo lejos, pero en mi zona no caía ni una gota. Sin embargo, el aire estaba tan cargado que se sentía pegajoso en la piel, como cuando va a caer un aguacero fuerte pero se queda suspendido. Yo estaba chequeando la cerca del lado sur, con mi linterna y un radio que siempre fallaba. A lo lejos vi lo que pensé que era una moto, una luz blanca moviéndose entre los árboles, pero la manera en que se deslizaba, eso no lo hace ningún motor. Era una luz demasiado suave, sin parpadeo, flotando a la altura del pecho de un adulto, moviéndose lenta, como si buscara algo. Me quedé mirándola porque no tenía sentido. No iluminaba alrededor, solo era un punto brillante, como si absorbiera la oscuridad. Cuando quise acercarme, la luz se elevó un poco, se quedó suspendida unos segundos y luego desapareció como si la hubieran apagado. Yo pensé que era cansancio, que tal vez me había confundido, pero el silencio que quedó después me puso la piel de gallina. Ni los grillos estaban sonando. Ese tipo de silencio no es natural en el monte dominicano. Pasó una semana y me convencí a mí mismo de que lo imaginé, hasta que un domingo, cerca de las 2 de la mañana, mientras hacía la ronda del corral,
Escuché pasos detrás de la caseta. No eran pasos rápidos ni asustados. Eran lentos, pero demasiado pesados, como si la persona que caminaba tuviera botas llenas de barro. Fui a ver, y no encontré a nadie, pero las huellas estaban frescas. Y no eran huellas de botas ni de tenis. Eran dos círculos perfectos hundidos en el lodo, uno al lado del otro, como si alguien hubiera estado de pie allí, sin caminar antes ni después. Yo no soy de asustarme fácil, pero esa noche sentí una presión en el pecho y tuve que sentarme porque las manos me temblaban. Cuando regresé a la caseta, mi radio estaba encendido, aunque lo había dejado apagado. Emitía un zumbido bajo, como una interferencia constante, pero no se escuchaban voces. Lo revisé y parecía haber estado así por un buen rato, calentándose más de lo normal. Las cosas empeoraron a finales de octubre. Un vecino de la zona, un señor que vive camino a Jayaco, me contó que había visto una luz cruzar la carretera a velocidad imposible, como si hubiera saltado de un lado a otro en un solo movimiento. Él es un hombre que conoce cada ruido y cada sombra del campo, y verlo nervioso me inquietó. Esa misma semana, una noche sin luna, como a las 11 de la noche, escuché que alguien llamó a la puerta de la caseta. Un solo golpe, fuerte, que retumbó en la madera. Cuando abrí, no había nadie, pero el olor era raro. Un olor metálico, como cuando uno se corta y la sangre queda fresca en el aire. Ese olor no pertenece al monte. Caminé unos pasos afuera y sentí algo como estática en los brazos. Los vellos se me levantaron y tuve que detenerme porque escuché un zumbido profundo, muy similar al que hacen los transformadores eléctricos grandes, pero más lento, más pesado, como si viniera desde el suelo. Luego la luz apareció otra vez entre los árboles, pero esta vez estaba más cerca, a unos 20 metros, flotando a la altura de mi rostro. La luz se movía de un lado a otro, con movimientos cortos, casi como si me estuviera escaneando. Cuando levanté la linterna, no iluminó nada. Era como si la intensidad desapareciera al tocar esa claridad blanca. Me dio un mareo tan fuerte que tuve que apoyar la mano en la pared. La luz retrocedió, subió un poco y desapareció entre el follaje, sin sonido, sin dejar rastro. Lo peor pasó en diciembre, y eso sí me marcó para siempre. Yo tenía un ayudante que me acompañaba algunos fines de semana, un muchacho joven, fuerte, que conocía el monte y no se asustaba por nada. Esa noche nos tocaba vigilar el área donde guardaban herramientas caras, y él decidió acostarse un rato en la hamaca afuera de la caseta mientras yo preparaba café. No pasaron ni 10 minutos cuando escuché que la hamaca se movió demasiado fuerte, como si alguien la hubiera empujado. Salí rápido, alumbré con la linterna, y el muchacho no estaba. La hamaca todavía se balanceaba, pero él no estaba por ninguna parte. Grité su nombre, corrí con la linterna hacia los árboles, revisé el camino, el corral, la entrada. Nada. Fueron los 5 minutos más largos de mi vida. De repente lo escuché detrás de mí, respirando como si acabara de correr una maratón. Estaba sudado, con los ojos rojos, confundido, sin saber qué había pasado. Cuando calmó un poco, me dijo que había sentido como si alguien hubiera tocado la hamaca desde abajo, como si una mano la hubiera estirado hacia el monte, y que luego vio un flash de luz blanca y ya no recordaba nada más. Yo lo llevé a su casa y nunca más quiso volver a trabajar conmigo de noche. No lo culpo. Después de eso decidí renunciar. Todavía, cuando paso por ese tramo de Bonao a las 9 o 10 de la noche, siento que algo se mueve en el monte, siguiendo los carros en silencio. A veces veo una claridad entre los árboles, como un reflejo que no debería estar ahí. Y siempre, antes de que vuelva a aparecer ese silencio antinatural, me llega el mismo olor metálico, como si algo invisible estuviera respirando demasiado cerca. No sé qué es lo que habita esos montes, ni por qué algunas noches se manifiesta. Solo sé que no es humano, no es animal, y no quiere ser visto directamente.
Y si uno es imprudente y se acerca demasiado, puede que vuelva o puede que no, pero siempre deja algo detrás. Un zumbido, una claridad, una ausencia. Un recordatorio de que hay cosas que caminan en el monte dominicano que no deberían estar caminando. Hace unos años trabajé como guía en un pequeño hostal en San Pedro de Atacama. Mi turno era de noche, desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. En ese horario casi no pasaba nada, salvo algún turista que llegaba tarde o alguien que quería agua caliente. Lo bueno del turno era que podía salir al patio a ver las estrellas mientras mataba el tiempo. En esa zona el cielo es tan claro que ves satélites a simple vista, así que nunca me asustó ver luces moviéndose. Hasta que una noche vi algo que no se parecía a nada. Serían como las 2 de la mañana cuando salí al patio con una taza de café. Estaba helando, así que me quedé quieto mirando el cielo solo un par de minutos. Fue entonces cuando vi una luz blanca bajando en línea recta, no como un meteorito, sino como si alguien la estuviera controlando. Pensé que podía ser un dron, pero bajó demasiado rápido. Se detuvo en seco a unos 50 metros del suelo, encima del descampado detrás del hostal. No hizo ruido, nada, solo quedó flotando como una bombilla encendida. Me apoyé en la baranda para ver mejor, tratando de no parpadear. La luz se expandió un poco, como si respirara, y luego se dividió en 3 puntos más pequeños que salieron disparados en direcciones distintas. Uno de esos puntos, el que salió hacia la izquierda, se detuvo abruptamente sobre una casita de adobe que quedaba a unos 200 metros. Era la casa del viejo Benito, un señor que vivía solo y vendía artesanías. Yo conocía su techo de memoria. Estaba inclinado, con una antenita oxidada y un tanque azul. La luz se posó justo encima del tanque. No tenía sentido, pero juro que empezó a bajar. No como una luz, como un objeto, porque iluminó las paredes de la casa por dentro, como si algo entrara. Y fue ahí cuando lo escuché. Un golpe seco, algo arrastrándose, y después un grito. No era un grito fuerte, pero sí corto, como si alguien tratara de pedir ayuda con la boca tapada. Solté el café y empecé a caminar hacia la cerca de atrás. No por valentía, sino por reflejo. Cuando crucé la cerca, la luz grande, la primera, volvió a encenderse detrás del galpón del hostal, como si hubiera despertado. Se movió hacia mí despacio, sin ruido, bajando apenas. Y yo sentí un hormigueo en la nuca, como electricidad estática. Quise retroceder, pero las piernas no me reaccionaron bien. Era como si me empujaran hacia adelante sin tocarme. Mientras eso pasaba, la luz que estaba sobre la casa del viejo Benito subió de golpe. No gradual, no suave, un tirón brusco hacia arriba, como si hubieran enganchado algo y se lo llevaran. El objeto subió tanto que se perdió entre las estrellas, sin hacer un solo sonido. Y de inmediato, la luz grande se apagó. La oscuridad me cayó encima de golpe. Solo escuchaba mi respiración y el viento. Me quedé congelado, esperando que la luz volviera, pero el cielo estaba normal otra vez, como si nada hubiera ocurrido. Cuando finalmente pude moverme, regresé al hostal caminando rápido, cerré todas las puertas y no volví a salir esa noche. Al día siguiente, cuando fui a comprar pan, pasé por la casa de Benito. La puerta estaba abierta y un par de vecinos estaban afuera llamándolo. No respondía. La puerta no estaba forzada, no había vidrios rotos, nada. Solo su cama bien tendida y su mesa llena de las artesanías que siempre hacía. Lo más raro era el tanque del techo. Tenía una marca circular, como quemado, del tamaño de una tapa grande. Benito no apareció ese día, ni el siguiente, ni la semana después. Dijeron que tal vez se había ido con un pariente, pero nadie lo vio salir. Sus cosas seguían ahí, incluso su abrigo. Yo no dije nada de lo que vi, porque ¿quién me iba a creer?
Un guía de hostal diciendo que una luz se llevó a un viejo a mitad de la noche. Hoy ya no vivo en Atacama, pero cada vez que veo un punto en el cielo moverse demasiado recto, demasiado rápido, me acuerdo de ese tirón brusco hacia arriba, de ese grito corto y del silencio que quedó después. Y me pregunto si los que se van, realmente se van por voluntad propia. Cuando era adolescente viví un tiempo con mis primos en un pueblito del altiplano, cerca de Oruro. Aquella zona era tranquila, pero tenía algo raro: el silencio. De noche se escuchaba todo, incluso los pasos de una llama a 100 metros. Por eso nunca voy a olvidar lo que pasó una madrugada de agosto, porque lo que escuché y lo que vi no encajaba con nada de lo que conocía. Esa noche no podía dormir, así que salí al patio a caminar. El frío era tan fuerte que la tierra sonaba quebradiza, como si pisara vidrio. Miré el cielo, que allá arriba siempre parece más grande, y vi algo que me confundió: una luz verde, lejana, moviéndose de lado a lado sin subir ni bajar. Pensé que era un avión, pero no parpadeaba y cambiaba de dirección muy rápido. Me quedé observándola unos segundos hasta que, sin aviso, la luz bajó en picada detrás de un cerro pequeño que teníamos frente a la casa. No hizo ruido, nada. Solo desapareció detrás del cerro como si se hubiera metido dentro de la tierra. Me quedé helado, pero la curiosidad pudo más y fui a despertar a mi primo. Él no quería salir, pero insistí tanto que al final me siguió medio dormido. Caminamos hacia el cerro agarrando linternas viejas. No tardamos ni 10 minutos, pero al llegar a la base escuchamos algo que me hizo querer regresar. Un sonido agudo, como un silbido metálico que subía y bajaba. No se parecía a un animal, ni a una máquina, ni al viento. Era constante, como si alguien estuviera probando un instrumento gigante. Encendí la linterna y la pasé por las rocas. No vimos nada al principio, pero cuando subimos un poco, ahí estaba. En una depresión del terreno, había un objeto apoyado sobre 3 patas metálicas. No era grande, del tamaño de una camioneta, y brillaba como si fuera de aluminio mojado. No tenía ventanas ni puertas visibles, solo una superficie lisa que reflejaba la luz de la luna. Mi primo me agarró del brazo diciéndome que nos fuéramos, que eso no era cosa buena. Y justo cuando íbamos a retroceder, vimos a alguien, o algo, bajar por el otro lado. Eran 2 figuras delgadas, demasiado delgadas para ser personas. Caminaban como si tuvieran las rodillas invertidas, dando pasos cortos y silenciosos. No tenían linternas, pero era como si ellos mismos emitieran un brillo suave. No podíamos movernos, ni hablar, solo ver. Las figuras se acercaron al objeto y una de ellas levantó la cabeza, como si olfateara el aire. No sé si nos vio, pero en ese momento el silbido metálico se volvió más agudo, tan fuerte que sentí una presión en la frente, como si algo intentara meterse por mis ojos. Mi primo soltó un quejido ahogado y tropezó hacia atrás. Ese ruido lo delató. Una de las figuras giró la cabeza hacia nosotros, pero no reaccionó como un animal o una persona sorprendida. Solo nos observó sin moverse, sin emoción, como si estuviéramos siendo catalogados. Yo sentí un vacío en el estómago, algo muy primitivo, como si mi cuerpo entendiera que aquello no era humano antes que mi mente. Después de unos segundos, la figura tocó el objeto. Este se iluminó y una especie de vibración salió del suelo, ondulando la tierra alrededor. No nos tumbó, pero nos hizo perder el equilibrio. El silbido se cortó de golpe. El objeto se elevó sin esfuerzo, sin fuego, sin humo. Subió recto, rápido, hasta que se convirtió en un punto. Y luego desapareció. Las 2 figuras se desvanecieron con él, como si hubieran sido absorbidas en el aire. Regresamos corriendo a la casa, sin mirar atrás. No hablamos del tema por meses.
Cuando finalmente se lo contamos a mi tío, nos dijo que no volviéramos a ese cerro de noche, que mucha gente había visto cosas raras ahí desde hacía años. Nunca pidió detalles, como si ya supiera la respuesta. Hoy tengo más de 30 años, y cada vez que escucho un silbido metálico, en una fábrica, en un tren, donde sea, me da esa misma presión en la frente. La misma sensación de esa madrugada en el altiplano, cuando entendí que no estamos solos, y que algunos de ellos caminan demasiado cerca,